La casa de Eleanor Parker estaba al final de una calle tranquila, su luz del porche brillando como una pequeña promesa en medio de la noche. Había vivido allí durante décadas. La madera del porche aún recordaba el tacto de sus manos. Su esposo le había enseñado a mantener la luz encendida, para que cualquier alma que regrese a casa siempre sepa dónde encontrar refugio, solía decir. Tras su partida, ella mantuvo esa promesa. Luke tenía 17 años. No era solo su nieto. Para Eleanor, él era prueba de que el futuro podía ser diferente del pasado. Lo había criado en la misma casa tras la muerte de su padre, había preparado sus almuerzos, curado sus rodillas raspadas, y se había quedado despierta mientras él aprendía a dormir de nuevo. Así que cuando Luke la miró esa tarde con enojo y algo de dolor, le dolió profundamente. Estaban en la mesa de la cocina, papeles extendidos entre ellos, formularios de becas, folletos, oportunidades que asustaban y deslumbraban a Eleanor al mismo tiempo. Ella creía que solicitar esas becas abriría puertas que él aún no podía ver. Él sentía que la presión lo estaba convirtiendo en alguien para quien no estaba listo. «Nunca preguntas cómo me siento», exclamó Luke, con la voz apenas firme. «Solo decides cómo debe ser mi futuro y te inscribes por mí». Empujó su silla con las manos temblorosas. «Apenas me sostengo, y tú ni lo notas». El pecho de Eleanor se tensó. Extendió su mano antes de pensar. «Todo lo que siempre he querido es darte opciones», dijo, con voz temblorosa. «No quiero que tengas las mismas luchas que yo tuve». «Eso no es lo que necesito», respondió él. «Necesito que me escuches. No que me arregles. No que elijas mi camino». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta. Eleanor se quedó paralizada, deseando llamarlo de nuevo, sintiendo un ardor brillante y vergonzoso. Lo había criado con paciencia y lecciones prácticas, pero en ese momento había empujado demasiado, creyendo que podía arreglar su vida. La puerta se cerró de golpe, demasiado fuerte y enojada, y el sonido quedó suspendido en la casa como una piedra. Se sentó lentamente, consciente del vacío repentino como cuando se retira una manta cálida. Caminó hacia la habitación de Luke, donde los rituales de su vida parecían más ruidosos. Su guante de béisbol sobre la cama, una sudadera sobre la silla, los pósters que había colgado a los 12 años. Desdobló el guante y encontró entre el cuero y los cordones un pequeño papel donde él había escrito un chiste. Lo presionó contra su pecho como si pudiera traerlo de vuelta. Encendió la luz del porche esa noche como siempre. Ese círculo cálido de luz era un voto silencioso. No era orgullo ni terquedad, era una promesa tranquila donde las palabras habían fallado. Llamó varias veces esa noche, todas las llamadas fueron al buzón de voz. Envió un solo mensaje. «No quise presionarte. Por favor, dime que estás seguro». Luego se sentó en su mecedora, mirando la calle vacía, escuchando los pequeños sonidos del vecindario, pasos, motores, puertas, esperando, con el corazón concentrado en un solo deseo, verlo aparecer, arrepentido, como suelen hacer los adolescentes cuando su orgullo se suaviza. Pero no apareció. Las horas se estiraron. Solo dormía por momentos, un sueño tembloroso bajo la conciencia, despertando con cualquier cambio de viento. Se negó a apagar la luz. La mañana llegó con un dolor sordo. La casa se sentía más grande sin él. Eleanor se vistió y salió con una preocupación llena de propósito. No podía quedarse quieta y dejar que el silencio echara raíces. Caminó por el pueblo con la calma urgente que solo alguien que sabe buscar a un hijo puede tener, sin dramatismo, solo pasos determinados. Se detuvo en la oficina de la escuela. «¿Alguien ha visto a Luke?», preguntó. La secretaria revisó la lista y negó con la cabeza. Luego fue al diner donde Luke a veces se sentaba en la barra con un trozo de pastel y una soda. Los ancianos la saludaron, la mesera frunció el ceño. «Hoy no ha venido», dijeron. Pasó por el campo de béisbol, el entrenador tampoco lo había visto. Habló con vecinos en el camino de regreso, intercambios rápidos, un apretón de consuelo aquí y allá. Todos ofrecieron la misma respuesta, no lo habían visto, pero prometieron llamar si aparecía. Mientras caminaba, un recuerdo la golpeó con fuerza. Vio su pequeño cuerpo acurrucado en su regazo la noche en que el funeral de su padre lo había dejado sin risa. Él había susurrado en el algodón de su suéter:
Solo te tengo a ti. La frase que antes la confortaba ahora hacía que el aire se sintiera pesado en su pecho. ¿La había fallado cuando más necesitaba estabilidad? Al llegar la tarde, el pueblo se sentía como un círculo cerrado que no podía escapar. Llamó a la oficina del sheriff, tomaron la información y prometieron patrullar. Sugerían esperar un día. A veces los niños se van a despejar y regresan solos. Eleanor quería creerlo, pero cada minuto sin él hacía más difícil la fe. Al volver a casa, encontró un papel debajo del guante de béisbol donde lo había dejado por última vez. No era su letra, era un recibo de una gasolinera a varias millas de distancia, con sello de la noche anterior. Su corazón dio un vuelco. No había desaparecido por accidente, se había ido a propósito. Esa noche se sentó junto a la ventana y miró la calle. La luz del porche seguía como un faro. Cualquier alma que llegara podría encontrar esta orilla. Pensó en los papeles de beca y el peso que representaban, las buenas intenciones que a veces lastiman. Miró el teléfono y no había nada nuevo. La incertidumbre se asentó en sus huesos. No durmió mucho. Practicó las palabras de disculpa que diría cuando él regresara. Lo siento, no te escuché. Dime lo que necesitas. Estaré aquí para ti, de la manera que quieras. No sabía si serían suficientes, pero quería tenerlas listas. La mañana del quinto día, apareció un pequeño mensaje en su teléfono que hizo temblar sus manos. Estoy a salvo. Lo siento. Solo necesitaba estar solo. El alivio y el miedo se mezclaron. Alivio porque no estaba herido, miedo por lo lejos que había llegado. Respondió rápido. Ven a casa. Sin preguntas. Solo ven. Luego esperó, el tipo de espera que colapsa el mundo hacia la calle exterior. Los minutos se estiraron, pero fingió no contarlos. Puso una olla de sopa a fuego lento y dobló una toalla con movimientos tensos de ansiedad. Cuando finalmente escuchó pasos en el porche, eran cautelosos, sin bravura, solo la lenta humildad de quien ha viajado y decidió regresar. Abuela. Su voz era pequeña. Abrió la puerta y simplemente lo abrazó. La mochila cayó al suelo. Olía a carretera y lluvia, a noches inquietas de pensar. Se quebró un poco en sus brazos y luego se recompuso para hablar. Lo siento por irme, dijo. Pensé que estando lejos sería más claro. Pero tenía miedo de decir que no sabía lo que quería, miedo de decepcionarte. Me fui en lugar de hablar. Podrías haberme contado, susurró ella, los dedos en su mejilla. Yo también lo siento. No pregunté cómo te sentías antes de decirte qué hacer. Lo siento de verdad. Su disculpa no era teatral, era silenciosa, fuerte y transformadora. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras la sopa se enfriaba y luego se recalentaba. Él habló de presión y miedo, de la dificultad de ser 17 dentro de un mundo que espera certeza. Ella escuchó sin interrumpir, ofreciendo el regalo más raro, ser completamente escuchado. Cuando habló sobre la beca universitaria, lo hizo diferente. Quizás la solicite, dijo despacio. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero intentarlo. Pero si no lo hago, necesito que sepas que lo intenté a mi manera. Eleanor tomó su mano. Siempre serás mi niño. Haz lo que tu corazón diga. Camina un camino diferente si quieres. Yo quiero que elijas por ti. La luz del porche seguía brillando en el cielo que oscurecía. Luke la notó y bajó la cabeza. La vi cuando llegué, admitió. Hizo que volver a casa fuera más fácil. Por eso la dejamos encendida, dijo ella. No es por orgullo, es por bienvenida. Esa noche probaron un tipo de paz nuevo, nacido de la honestidad más que de la facilidad. Habría más días difíciles, exámenes, discusiones, tormentas adolescentes. Pero también habría una promesa. Cuando llegara la tormenta, la luz del porche permanecería. Cuando él quisiera probar el mundo, ella sería el lugar al que regresar. Cuando se fue a dormir, ella se quedó en la puerta, observando su respiración lenta y constante. La casa se sentía llena y tranquila al mismo tiempo, un tipo de silencio que no está vacío, sino sostenido. Apagó la tetera abajo y dejó la luz del porche encendida, señal firme y constante. Por las mañanas posteriores,
Se sentaban con café y charlaban de cosas triviales y profundas. Él aplicaría a la beca por curiosidad. También prometió hablar primero cuando la presión aumentara. Habían aprendido, de alguna manera, una mejor manera de ser familia, no líderes y seguidores, sino testigos y compañeros. Años después, la luz del porche aún estaría allí, a veces como lámpara pequeña entre muchas, a veces como simple faro en una carretera solitaria. Pero para Eleanor y Luke significaba algo particular, la luz que dejas encendida cuando crees en alguien lo suficiente para esperar su regreso. No es magia, es práctica. Paciencia. Amor constante que no exige cambio como prueba de valor. Simplemente espera, y cuando alguien regresa, lo recibe con los brazos abiertos sin condiciones.